Ceremonia siniestra. La casucha de madera camuflada entre el follaje era un buen escondite. La patrulla policial del Támesis no solía llegarse hasta aquel territorio. Solo se preocupaban por reprimir a los contrabandistas y precaver que los trabajadores del muelle no robaran a sus patronos. Bastaría con conservar el altar de los sacrificios, la estatua del macho cabrío, la cruz invertida y, por supuesto, los disfraces. El hombre corpulento había escogido hábilmente el lugar de la ceremonia. Luego lo incendiarían todo. Eran necesarios para infundir terror. Ya habría tiempo para cambiarlos por ropa más tradicional: pantalones, camisas, levitas y gabanes corrientes. También suplantaría esas rústicas botas por zapatos de cabritilla, sus preferidos. Pero ahí precisaba portar aquel atuendo, y así se había vestido, mientras aguardaba impaciente a sus acólitos, que ya no podrían tardar mucho más. Afuera, la noche cerrada, sin luna, se cernía sobre la ribera sur del río en Battersea. Un viento gélido silbaba agitando ramas y hojas. Adentro estaba él, encarándose a la imagen que le devolvía el espejo, antes de partir rumbo a la sala ceremonial. Su rostro, tenso bajo el antifaz con largas ranuras ovaladas, tras las cuales destellaban sus pupilas enrojecidas. Aunque esta vez había inhalado poco opio, lo consumido alcanzaba para provocarle ese desagradable efecto. La cara era lo que más debía atemorizar, y consciente de ello, ajustó sobre la mascarilla la piel del zorro moteado. El extremo puntiagudo del cuero cubría su nariz, imprimiendo a su fisonomía el aspecto de un ave rapaz. Solo quedaban al descubierto sus mejillas mal afeitadas y su mentón cuadrado. Tapaba su testa una oscura capucha azulada que llevaba muy abierta, sujeta a la base del cuello mediante un tosco cordel anudado. Una larga capa de igual color y textura colgaba de sus hombros, y bajo ella la chaqueta de paño opaco con una fila de redondos botones dorados prendidos a sus ojales uno por uno. Extrajo del cofre la daga de acero con empuñadura bronceada, tan filosa como para degollar venados y otros animales. Por primera vez la utilizaría con humanos. Dentro del habitáculo ritual se hallaba su muy joven ayudante, cabeza rapada y toca marrón que le llegaba hasta los pies. Estaba encendiendo los cirios e hizo una reverencia al advertir su ingreso. «A su servicio, mi maestro», su superior se aproximó y le musitó al oído la contraseña a tener en cuenta aquella ocasión: Baphomet. No transcurrió mucho, ya venían. La mujer maniatada con la prieta mordaza sellándole la boca. Nada podía hacer frente a sus dos captores. El subalterno comprendió y fue hacia la dependencia trasera. A través de la rejilla del portón de hierro, ahí instalado, atisbó en espera de los cofrades. Pese a que con toda evidencia estos pertenecían a su clan, el discípulo debía obedecer la orden impartida. «La contraseña», exigió cuando se anunciaron desde afuera. «Baphomet». Les abrió y entraron. La cautiva cayó desvanecida, se agachó para levantarla y percibió el olor acre que desprendían sus labios. El brebaje era muy potente y luego de tenerla dominada, como precaución extra, la habían obligado a beberlo. «¿Y los niños?», preguntó a los esbirros. «Escaparon, tanto el chico como la niña. El maestro se pondrá furioso con este trabajo hecho a medias», lo reprendió. Agacharon sus cabezas. El rapado de la toga marrón se desentendió de ambos. Agarró a la desvanecida por los tobillos, pero a despecho de su frágil apariencia, pesaba demasiado. Pidió ayuda para cargarla. El matón más robusto la hizo desde los hombros
y entre ambos la transportaron hasta la antecámara. Aquel recinto resplandecía con fulgor infernal por la llama de multitud de velas negras. Encaramado sobre la tarima, el amo presidía. Había también otra presencia humana, una mujer alta que lucía un atavío escarlata y disimulaba su rostro con una careta. Depositaron a la prisionera arriba de la mesa de sacrificio, dejando que su cabeza colgase. Tras esto, los tres adeptos quedaron rígidos, paralizados ante la escultura del macho cabrío que los contemplaba con semblante maligno y tonto. Dio inicio a la liturgia. Voces guturales emergieron de la garganta del supremo jefe y de su cómplice femenina. Un lenguaje desconocido para los otros que por incomprensible, más íntimamente resultaba aún. Cuando cesó el cántico, la secuaz fue por un amplio cuenco color oro y lo ubicó en el piso, centímetros abajo del cuello de la víctima. Esta comenzó a sacudirse de improviso. El sopor inducido por el narcótico se diluía. Debían apresurarse. Era una ofrenda al gran Satán, no una carnicería. Por lo menos no lo sería mientras la persona a inmolar estuviera con vida. Luego habría que esparcir sus restos trozados por el río, conforme preceptuaba el libro sagrado. Pero ahora no había por qué infligir dolor inútil. La asistente rogó con su mirada al encapuchado que no se retrasara más. Los enrojecidos ojos bajo la máscara asintieron. Ya había aferrado por el cuello a la mujer tendida. Dirigió el filo de la daga a la vena yugular y cortó. Fin. La casa del bosque. La casa estaba abandonada desde hacía muchos años. Se encontraba en medio del bosque, a varios kilómetros de la carretera más cercana. Nadie sabía quién la había construido ni por qué. La casa era vieja y decrépita, y las ventanas estaban rotas. La puerta de entrada estaba medio abierta, y se podía ver que el interior estaba vacío. Un día, un grupo de amigos decidió explorar la casa. Eran unos jóvenes aventureros y les gustaban los lugares abandonados. Caminaron por el bosque hasta llegar a la casa. La miraron durante unos minutos y luego decidieron entrar. El interior de la casa estaba oscuro y polvoriento. Los muebles estaban cubiertos de telarañas y el suelo estaba lleno de basura. Los amigos caminaron por la casa, explorando todas las habitaciones. No encontraron nada interesante, excepto un viejo libro que estaba en una de las habitaciones. El libro estaba cubierto de polvo y las hojas estaban amarillentas. Los amigos lo recogieron y lo abrieron. El libro estaba lleno de escrituras extrañas. Los amigos no entendían lo que decían, pero estaban intrigados. Decidieron llevar el libro a casa para investigarlo más a fondo. Los amigos pasaron la noche estudiando el libro. No pudieron entender lo que decían las escrituras, pero estaban seguros de que era de algún tipo de lenguaje antiguo. Decidieron llevar el libro a la biblioteca para ver si alguien podía ayudarles a traducirlo. El bibliotecario miró el libro durante unos minutos y luego dijo: «Este es un libro muy antiguo, es un grimorio, un libro de hechizos». Los amigos se sorprendieron. No esperaban que el libro fuera un grimorio. El bibliotecario continuó: «Este libro es peligroso, no debes leerlo». Los amigos no hicieron caso al bibliotecario. Decidieron seguir leyendo el libro. A medida que leían, comenzaron a sentir una sensación de inquietud. Tenían la sensación de que estaban siendo observados. Una noche, los amigos estaban leyendo el libro cuando oyeron un ruido. Se miraron y luego escucharon el ruido de nuevo. Sonaba como si alguien estuviera caminando por la casa. Los amigos se levantaron y se acercaron a la puerta. La abrieron y vieron una figura parada en el pasillo. La figura era alta y delgada y estaba vestida de negro.
Tenía la cara cubierta por una capucha y no se podía ver su rostro. Los amigos gritaron y corrieron a la habitación de al lado, cerraron la puerta y se atrancaron. Escucharon a la figura caminar por el pasillo y luego oyeron que se iba. Los amigos permanecieron encerrados en la habitación durante toda la noche. Al día siguiente llamaron a la policía. La policía vino a la casa, pero no encontraron nada. Dijeron que los amigos estaban imaginando cosas. Los amigos se mudaron de la casa, pero nunca olvidaron lo que vivieron aquella noche. Sabían que la figura era real y que era peligrosa. Lo que la bolsa esconde. La casualidad había querido que a principios de 1887 conociera a un caballero recién regresado a Inglaterra tras prolongada estadía en el extranjero. Se trataba del dueño de un mercante que estaba descargando en el puerto donde él laboraba. Entre los tripulantes de ese barco revistaba un viejo conocido suyo, quien le comentó que su patrón necesitaba a un marino capacitado para oficiar de maquinista y timonel suplente en un corto recorrido hacia el paraje en el cual se haría la próxima colocación de mercancías. Su colega le dijo cuánto ofrecía su jefe por el cumplimiento de esa faena. El monto resultaba más que atractivo y le persuadió a aceptar el convite. A raíz de ese episodio fue como se vinculó con aquel hombre, un corpulento exdiplomático de apellido Atkinson, a quien Campbell supo exhibir sus cualidades náuticas. Ya durante el inicial periplo para el cual se lo contratara, cobró una jugosa retribución, pero creyó que su relación laboral concluiría ahí. Para su sorpresa, en mayo de ese año, su antiguo camarada lo volvió a buscar. Aquel individuo era un bribón, y con tragos de vino mediante, se le sinceró. Su empleador en esta emergencia requería de alguien apto para navegar su barco en una travesía clandestina que zarparía desde Rainham. A cambio de su colaboración y silencio se le pagaría más dinero. No habría casi tripulación, solo viajarían el jefe, el hijo de este, un tal James Smith, él mismo y otro par de sujetos. Campbell pensó que se trataría de una incursión para contrabandear mercancías robadas y quizá también armas. Siguió creyendo eso luego de conducir el buque durante la noche hasta atracar en aquella minúscula ensenada. Entonces su conocido ingresó a la cabina de mando, requiriendo que le acompañara hasta la despensa, a fin de ayudar al resto de los viajeros a acarrear lo que en aquel recinto se guardaba, las entregas que debían hacerse. Una vez que bajó por la escalerilla y se encontró con aquel grupo, sintió un escalofrío. Ninguno le dirigió la palabra, pero el ambiente helaba. Ya no lo trataban con familiaridad como hasta entonces. 8 ojos lo escrutaban severamente. Detrás de él en lo alto, montando guardia a la entrada del compartimiento al cual acababan de descender, había quedado su conocido. Le obstruía la salida impidiendo una posible huida. También éste lo observaba con frialdad y en su mano empuñaba una navaja. Abrió la boca para decirles que podían confiar en él, que no los iba a delatar, pero no lo dejaron hablar. ¡Callado!, le mandó el dueño del barco. Hizo un gesto y uno de los secuaces arrastró una de las bolsas de arpillera. Su abertura llevaba en torno una cuerda flojamente anudada. Se puso ese trasto a los pies del barquero. ¡Ábrela! La orden provino ahora del hijo del jefe, que encendió un cigarrillo mientras se acostaba al lado suyo. El joven no podía hacer más que cumplir con esa exigencia. Se reclinó hacia el boquete entreabierto y terminó de destrabar la ligadura que circundaba aquel paquete. Por cierto, maloliente. ¿Qué esperas, idiota? ¡Mete la mano dentro! Le hostigó el que se había ubicado a su costado y tras ello expulsó una gruesa bocanada de humo sobre el rostro del asustado marino. Obedeció, introdujo el brazo y tanteó a ciegas en el interior. Sus dedos tocaron un bulto redondo que, resbaloso, se negaba a ser asido.
Finalmente palpó algo semejante a hilos apelmazados. Jaló de ellos y retiró esa gran bola. No eran hilos, sino una cabellera manchada con sangre. Y la bola era una cabeza de mujer torpemente cercenada. La soltó. Quiso erguirse, pero sus rodillas flaquearon. El miedo que hasta entonces lo atenazaba se dio frente a otra emoción primaria y visceral, el asco. Su estómago se revolvía. Hizo una arcada, luego otra y otra. Finalmente devolvió el estómago. Risas, risotadas estrepitosas y obscenas repicaron en ese ambiente opresivo. Los miró. Aún en su deplorable estado pudo advertir que todo había cambiado. Su viejo conocido ya no blandía el arma. El gigantón mandamás se le había acercado y le palmeaba el hombro. Tranquilo, muchacho, solo queríamos gastarte una broma y de paso ponerte a prueba. No te vamos a tirar al agua. Necesitamos sano y salvo a nuestro maquinista. Y tras decir esto último, le arribó su cara poniéndola casi a ras de la suya. Tu amigo te recomendó, diciéndonos que eres un buen chico y no nos vas a fallar, ¿verdad? Fred asintió tembloroso. Agarra la cabeza, subes con ella y la quemas en el horno. Te aseguras de que no quede nada de ella.